Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Espero que bastante bien y bueno, listos para poder empezar nuestra sesión. Y hoy día justamente vamos a hablar acerca de lo que es el electromagnetismo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos justamente a ver esa combinación de lo que viene a ser la electricidad, que ya lo hemos visto anteriormente, con el magnetismo, ¿no? Y bueno, vamos a ver algunos detalles acerca de esta rama de la física, ¿no? Pero al final, pues, esta electricidad y el magnetismo se unen, están vinculados, ¿no? Bajo ciertas, obviamente, características importantes, ¿de acuerdo? Bueno, cuando hablamos de electromagnetismo, como ya lo hemos comentado, es una relación, electricidad y magnetismo. Y esto cuando justamente se dio a conocer, bueno, hace un poco más de 100 años, ¿no? Porque mira, justamente vemos que acá en el año de 1819, ¿no? O sea, ha pasado pues prácticamente 101 años, ¿de acuerdo? En que este danés, ¿no? Un científico danés, Hans Christian Ørsted, estaba en una conferencia, ¿no? Y justamente pues él allí logró descubrir que una corriente eléctrica que pasaba por un determinado alambre conductor generaba una alteración en una brújula, ¿no? Bueno, en la aguja de una brújula que estaba cercano a este sistema, ¿de acuerdo? Entonces, se logró notar justamente pues que una corriente eléctrica alteraba un determinado campo magnético, ¿no? Sabemos que las brújulas se orientan según el campo magnético terrestre, ¿de acuerdo? Pero si esta aguja es alterada por el paso de una corriente, entonces es porque algo produce justamente esa alteración en el campo magnético de la Tierra, ¿no? Obviamente en esa zona, ¿no? En esa localidad, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces es allí donde se logra notar, ¿no? Se logra notar que el paso de corriente eléctrica, o simplemente pues la corriente eléctrica generada en un determinado conductor, va a alterar digamos, el campo. ¿Y de qué manera lo altera? Porque justamente, pues, esta corriente eléctrica genera su propio campo magnético, ¿no? Y al generar su propio campo magnético, entonces, obviamente, se altera, ¿no? Se altera junto con el campo magnético local, en este caso, campo magnético de la Tierra, lo que origina justamente digamos, la alteración o el cambio en la dirección de la aguja de un imán, ¿no? En el aguja de brújula, hecho obviamente pues de material imantado, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces es como se tiene este detalle acerca de Christian Ørsted, ¿no? Si bien es cierto, esto fue dado a conocer en 1819, ¿no? Por este danés. Hubo un científico, ¿no? Hubo un científico también italiano, ¿no? Pero lo hizo pues en 1802, o sea, prácticamente pues 17 años atrás, ¿no? También lo publicó y dio a entender que había una relación entre lo que es electricidad y magnetismo, ¿no? Algo parecido a lo que hizo Christian Ørsted, pero no fue tomado en cuenta, ¿no? Debido a que de repente pues en la revista donde lo publicó no fue muy difundido, no estaba de repente pues en esos tiempos no era tanto la difusión de aquella revista, o sea, varios aspectos que puedan haber jugado en su contra, ¿no? Y no se difundió digamos, ese descubrimiento, ¿no? En este caso sí logró difundirse y bueno, es como se toma en cuenta a partir de allí que se da pues esa unión, ¿no? O sea, nos percatamos de la unión entre lo que es electricidad y magnetismo, ¿ya? Bueno, pero antes de entrar, digamos, digamos, en ese vínculo, vamos un poco a hablar acerca de este imán, ¿no? Este imán, ¿no? Tenemos un imán. Este imán tiene obviamente pues dos partes, ¿no? Uno llamado polo norte magnético, que lo hemos puesto, y el polo sur magnético, ¿no? Aunque debería ser llamado el polo que apunta hacia el norte, ¿no? Y polo que apunta o que es atraído por el sur, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? O bueno, polo que apunta o parte del imán que apunta hacia el polo norte y parte del imán que apunta hacia el polo sur, ¿no? Es como debería haberse llamado, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya le pusieron este nombre de polo norte magnético y polo sur magnético, debido justamente a que este polo norte magnético apuntaba hacia un norte geográfico, ¿no? Y este polo sur magnético apunta hacia el polo sur
geográfico de la Tierra, obviamente, ¿no? Entonces, de allí vienen los nombres de estas partes del imán, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente, ¿no? Decimos que tenemos nuestro imán y que genera unas líneas de inducción magnética parecidas a las líneas de fuerza en una carga eléctrica, ¿no? Entonces genera allí su campo magnético, lo cual se puede lograr percibir con limaduras de hierro, ¿no? Que son pues pequeñas limaduras de hierro que cuando tú los colocas cercano a un imán van a tener más o menos esa orientación, ¿no? Vas a ver que se van a ordenar de esa forma, ¿de acuerdo? Haciendo curvitas que cada vez se van abriendo más, ¿no? Entonces esa es la situación. Ahora, la orientación que tenemos aquí, la orientación puede ser percibida con pequeños imanes. Si tú colocas pequeños imanes, entonces vamos a notar que se orientan de esa manera, ¿no? Entonces, bajo esas características es que se va formando, es que podemos esquematizar, digamos, el campo magnético, ¿no? Generado pues por un imán, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos, si queremos de repente medir, ¿no? Si queremos medir, de repente tener la dirección o tener la magnitud del campo magnético en un determinado punto, de repente se me ocurre en este punto P, entonces simplemente ¿qué hacemos? Simplemente vamos a graficar un vector, que sea tangente a la línea, ahí está, un vector tangente a la línea y con esa orientación, ¿de acuerdo? Y esto vendría a ser la inducción magnética en el punto P, ¿ya? Así se le llama, ¿no? Entonces vendría a ser aquel vector que me indica la dirección y la magnitud del campo magnético en un determinado punto dentro de un campo magnético, obviamente, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya tenemos ahí la inducción magnética. Ya tenemos ahí graficada esa inducción magnética, en cualquier punto lo podemos hacer, ya sabes que debe ser tangente y que siga la orientación del campo magnético, obviamente, ¿no? Ten en cuenta que estas líneas son líneas cerradas, ya son líneas cerradas, saliente del polo norte y entrante al polo sur, ¿no? Líneas cerradas que obviamente se van abriendo cada vez más. Y donde ves que están más juntas las líneas es porque la intensidad es mayor. Donde ves que están más separadas es porque la intensidad es menor, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahí tenemos, digamos, el esquema de un campo magnético, ¿no? Ahora, así como un imán genera su campo magnético, bueno, un imán obviamente pues es un óxido de hierro, ¿no? Conocido como magnetita. Entonces, digamos que es un imán natural, ¿no? En forma natural se está generando ese campo magnético. De la misma forma, también en el caso de la Tierra, también genera un imán, bueno, genera un campo magnético natural, ¿de acuerdo? Pero se puede tomar la Tierra como un gran imán, ¿no? Un gran imán, donde, bueno, otra cosa que tienes que tener en cuenta es de que la parte pintada es el polo norte magnético y la parte que está sin pintar es el polo sur magnético, ¿de acuerdo? Es, digamos, una referencia que hay que tener en cuenta, ¿ya? Acá lo mismo, ¿no? Acá la parte pintada está en la parte inferior, entonces esto vendría a ser el polo norte magnético de la Tierra, y acá tenemos la parte en blanco que sería el polo sur magnético de la Tierra. Entonces eso indicaría que yo podría colocar, como eso está apuntando hacia este lado, yo podría que esto es el sur magnético terrestre y esto vendría a ser el norte magnético terrestre. Pero ese sur magnético terrestre está, digamos, coincidiendo aproximadamente con el norte geográfico, ¿no? ¿Cierto? Y este norte magnético está coincidiendo aproximadamente con el sur geográfico, ¿de acuerdo? Ya está, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, obviamente acá hay una desviación, ¿no? Hay una desviación, entonces esa desviación que digamos que podría ser tomado como 11 grados aproximadamente, pero ahora eso va cambiando, ¿ya? Es algo que va cambiando continuamente en el tiempo, así que no digamos que va a ser algo constante, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos el campo generado entonces por la Tierra. Debido a que se originaría este campo magnético de la Tierra, bueno, tenemos que en el núcleo, ¿no? En el núcleo hay hierro líquido, también hay hierro sólido, ¿no? Obviamente pues en el hierro líquido habrían corrientes de convección, ¿no?
Y estas corrientes de convección estarían transportando iones, estarían transportando electrones, obviamente una gran cantidad, y ese movimiento de cargas eléctricas, tanto los iones como electrones, estaría generando pues el campo magnético de la Tierra, ¿no? Ya que sería improbable pensar que, digamos, una cantidad de material magnético, una cantidad grande de material magnético esté formando este campo, ¿no? Eso no es algo probable, aunque se pensaba que era ello, ¿no? Pero no es algo que digamos, que sea una buena referencia, ¿no? Todo apunta, ¿no? Todo apunta a que sea justamente ese movimiento de cargas en el núcleo de la Tierra, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso vendría a ser, ¿no? Por medio de corrientes de convección, ¿ya? Muy bien, y obviamente la intensidad del campo magnético de la Tierra o de un planeta en forma general, esa intensidad, digamos que vendría a darse por la velocidad o por la rapidez, mejor dicho, de rotación del planeta, ¿no? Cuanto más rápido rote el planeta, digamos que su campo magnético va a ser mayor, tendría una mayor intensidad, ¿no? Entonces es una evidencia que se ha tomado en cuenta, tomando obviamente referencias de otros planetas, ¿no? Que tienen mayor rotación y su campo magnético es mayor, o también pues donde su rotación es menor y su campo también coincide con ellos siendo menor, ¿no? Entonces eso vendría a ser, ¿ya? Otra cosa que se podría comentar acerca del campo magnético de la Tierra es que se suele invertir, ¿no? Cada cierto tiempo se suele invertir. La última inversión del campo magnético de la Tierra fue hace 780.000 años, ¿no? Entonces, bueno, se logra más o menos predecir que la próxima inversión se vendría a dar en estos 2000 años que vienen, ¿no? En estos próximos 2000 años que están transcurriendo, por así decirlo, ¿no? ¿De acuerdo? No se sabe en realidad cuándo podría ser, ¿no? Pero digamos que hay ciertos estudios donde se pueden pues, generar ciertas características que nos puede dar la idea de que hay una cercanía en una próxima inversión, ¿no? El campo magnético en estos tiempos se está debilitando, ¿no? Se está debilitando, pero en realidad también, así como se genera, así como te he comentado que la inversión anterior fue hace 780.000 años, pero fue una inversión total, ¿no? Donde todo esto fue al revés, ¿no? Pero sin embargo, en el tiempo también se dan inversiones parciales, ¿no? Pequeñas inversiones, ¿no? Pequeñas inversiones locales, ¿no? Que luego recuperan su estado normal, ¿no? Y cuando se dan esas inversiones locales, hay un debilitamiento del campo magnético como ahora está pasando, ¿no? Y bueno, entonces, esas inversiones locales, esas inversiones parciales, en promedio se dan cada 5.000 años, ¿no? Cada 5.000 años. Pero a veces se puede haber dado 1.000 años o en otros casos en unos 20.000 años, ¿no? Entonces, pero el promedio es cada 5.000 años, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces posiblemente este debilitamiento del campo magnético que se está dando en estos tiempos esté dando a conocer una próxima inversión, pero local, ¿no? No total tal vez, ¿no? Pero local, sí, ¿de acuerdo? Y si fuera el caso de que de repente se da una inversión total, bueno, obviamente generaría un determinado desorden. No sería una destrucción total, obviamente, porque no ha habido evidencia de que eso haya pasado en inversiones anteriores, ¿no? De que haya una destrucción total de los seres vivos y algo parecido. Pero sí generaría pues ciertas incomodidades, ¿no? Como en las señales. Sabemos que ahora estamos bastante dependientes de las señales, digamos, de comunicación, satélites, por ejemplo, y si se da una inversión del campo, obviamente esto va a ser alterado, ¿no? Eso se alteraría por un tiempo, obviamente. Claro que también hay que buscar protegerse porque este campo magnético nos protege de las radiaciones exteriores y que son bastante potentes, ¿no? Hablamos de rayos cósmicos. Entonces, en esos rayos cósmicos está pues inmerso también en los rayos gamma. Entonces, obviamente habría que tener ciertos cuidados, ¿no? Ciertos cuidados cuando si es que se haría una inversión total.
pero porque obviamente en esa inversión total ese campo va a desaparecer por un tiempo, no hablamos de mucho tiempo, pero en ese lapso obviamente pues habría que protegerse, ¿no? Habría que protegerse de ese detalle, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces aparte también este campo magnético sirve para que los animales migren de un punto a otro punto, ¿no? Sabemos que por ejemplo las aves suelen migrar, ¿no? De acuerdo a la estación, suelen migrar de un punto a otro punto en el planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos pueden saber hacia dónde dirigirse? Bueno, es porque simplemente se dirigen por medio del campo magnético, ¿no? En su sistema auditivo tiene digamos, como unos cristales que también los tenemos nosotros, y por medio de esos cristales ellos se pueden orientar según ese campo magnético, ¿no? Entonces, y si obviamente se da esa inversión, generaría obviamente también una confusión en ellos mismos, ¿no? En estas aves o esos animales que suelen migrar, ¿de acuerdo? Entonces son parte de las características que se generarían en una inversión, ¿no? Si fuera el caso, obviamente, ¿ya? Muy bien, entonces eso con respecto a lo que viene a ser el campo magnético terrestre, ¿no? Hemos hablado, digamos, de propiedades magnéticas naturales, ¿no? Tanto de un imán, que sería pues un material magnético, así como de la Tierra, que genera su propio imán. Y ahora conversamos un poco más acerca de esta experiencia de Christian Oyersen, que ya le hemos comentado al inicio, donde decimos pues de que sabemos que pasa corriente por un determinado cable conductor, ¿no? Acá vamos a colocar la dirección de esa corriente. En este caso en particular vamos a suponer que esta corriente se esté yendo hacia arriba, como puedes notar. Ahí está. Eso vendría a ser la corriente eléctrica. Ya, esta es la corriente eléctrica. Y sabemos que esta corriente eléctrica está formada por partículas con carga eléctrica, ¿no? Electrones, ¿de acuerdo? Que están moviéndose. Y estas partículas con carga eléctrica en movimiento generan campo magnético, ¿no? Entonces, alrededor de este cable se va a generar, pues, el campo magnético, que va a ser representado por medio de esas líneas de inducción magnética que van a ser circunferencias, mejor dicho, ¿no? Circunferencias alrededor de ese cable, ¿no? Que se van abriendo cada vez más, pero tiene que tener una determinada orientación, ¿no? Entonces, para saber la orientación de ese campo magnético, usamos la regla de la mano derecha, ¿de acuerdo? Entonces, usamos nuestra mano derecha, el pulgar me indica la corriente eléctrica y los dedos me va a indicar la orientación del campo magnético, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma ponemos, digamos, la posición de nuestra mano derecha, y según lo que tenemos acá, decimos, ¿no? Corriente para arriba, por este lado el campo estaría entrando, da la vuelta por el cable, y por este lado, bueno, por este lado de acá estaría saliendo, ¿de acuerdo? Entonces va de esa forma. Si esta regla vendría a ser el conductor, sabemos que la corriente va hacia arriba, entonces por este lado, el lado derecho, entra el campo, da la vuelta, y por este lado izquierdo el campo estaría saliendo, ¿cierto? Para poder representar un vector entrante o un vector saliente, usamos justamente estos símbolos. Cuando es un vector entrante, le vamos a colocar acá una X, eso significa entrante, ¿ya? Y por acá, con esa saliente, es un punto, ¿ya? Es importante que manejes esas simbologías porque van a ser muy usadas, ¿ya? Y por acá vamos a colocar la orientación, ¿no? O sea, es decir, por este lado estaría entrando, ahí está, y saliendo por el otro lado, ¿ya? Entonces, así estamos colocando nuestra regla de la mano derecha para el caso de, digamos, el campo magnético generado alrededor de un cable, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser con respecto a la experiencia de Ørsted, y ahora vamos a seguir con lo siguiente. Muy bien, chicos, entonces después que ya hemos comentado acerca de lo que viene a ser pues las propiedades magnéticas, tanto naturales como artificiales, que hemos visto que un imán puede generar su propio campo magnético en forma natural, ¿no? La Tierra genera su propio campo magnético, ya sabemos y hemos conversado acerca de ello, ¿no? Entonces también podemos mencionar, ¿no? Acerca de que
los imanes, ya hemos visto que los polos magnéticos, tanto norte y sur, ¿no? Si es que logran ser polos opuestos, los polos opuestos sabemos que se atraen y los polos de igual naturaleza se van a pues repeler, ¿no? Entonces eso es algo ya que se conoce, ¿de acuerdo? Sabemos también que los polos no pueden ser separados, ¿no? Aún todavía no pueden ser separados, así que si tú partes un imán a la mitad, tratando de obtener un polo norte y un polo sur separados, sabemos que no se va a poder hacer, y porque en cada uno de los pedazos se vuelve a formar ese dipolo, polo norte y polo sur magnético otra vez, ¿no? Según esos detalles, ¿no? Entonces vámonos a las aplicaciones de la ley de Biot-Savart, ¿no? En esta ley de Biot-Savart tenemos para varios casos, ¿no? Digamos que para un conductor recto y finito, ¿no? Acá tengo un conductor que es recto y además es finito, conocemos su inicio y su final. Entonces acá vamos a colocar, ¿no? De qué depende. Yo quiero calcular la inducción magnética en el punto P, ¿no? Entonces en ese punto P vamos a colocar lo siguiente, ¿no? Tenemos la permeabilidad magnética, ¿cierto? Por la intensidad de corriente sobre 4pi por R, ¿no? Siendo R esa distancia del punto P hacia el conductor, pero una distancia perpendicular, o como también se podría decir, la mínima distancia, ¿de acuerdo? Muy bien, y esto multiplicado por el seno de alfa más el seno de beta, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos ya la relación, ¿no? La relación para este caso de conductor recto infinito, y ya sabes que esta permeabilidad magnética tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7, ¿no? Su unidad Tesla metro por ampere, ¿de acuerdo? Ahí está la permeabilidad magnética en el vacío, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos el caso para un conductor recto y finito. Si esta ecuación lo llevamos para un conductor recto e infinito, entonces tanto alfa como beta se convierten en ángulos rectos, ¿no? Porque si es infinito, no conozco su inicio, tampoco su final, digamos que es un cable muy largo, entonces la tendencia de este segmento es, digamos, ampliarse, ¿no? Y el ángulo es irse más hacia arriba, ¿no? De tal forma que si es infinito, entonces se pondría en forma horizontal, paralelo al conductor, entonces ese ángulo tiene una tendencia a 90 grados. Entonces cuando es infinito, entonces acá pones 90 y 90, C de 91, C de 91, 1 más 1 te queda 2, mitad, mitad, entonces te quedaría solamente la permeabilidad magnética por la intensidad de corriente sobre 2pi multiplicado por esa distancia o mínima distancia del punto al conductor, ¿no? Ya sabemos que la unidad oficial de la inducción magnética es justamente el Tesla, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahí tenemos ese detalle, ¿ya? Ahí tenemos esos detalles. Ten en cuenta que la intensidad debe estar expresada en amperes y esa distancia debe estar expresada en metros, todo usando según el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Si el conductor es recto pero semi-infinito, conozco su inicio pero no conozco su final, entonces la ecuación te va a quedar de esta manera, ¿no? La permeabilidad magnética por la intensidad sobre 4pi por R, ¿de acuerdo? Listo. Entonces ahí tenemos el caso para ese tipo de conductor, ¿no? Y si el conductor tiene forma de espira circunferencial, bueno, entonces la ecuación sería esta de acá, ¿no? Tendría la permeabilidad magnética por la intensidad de corriente, ¿de acuerdo? Sobre 2 veces ese radio de la circunferencia, ¿de acuerdo? Tiene un parecido, ¿cierto? Solamente que acá está con pi y acá está sin el pi, ¿no? Tiene un parecido. Pero si el conductor es solamente parte de esa circunferencia, sector circular, entonces la ecuación vendría a ser así, ¿no? Tengo la permeabilidad por la intensidad sobre 2 veces R, eso sería para el total, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Pero como es parte nada más, entonces pones una parte que vendría a ser expresada por el ángulo del total 360 grados. Lógicamente el ángulo expresado en
grados sexagesimales. Ahora, si el ángulo está expresado en radianes, acá pondrías 2pi, ¿no? Ahí pondrías 2pi. Pero la idea es que pongas la parte del total, ¿no? Simplemente eso, ¿ya? Entonces, ahí está el caso para un conductor de forma de sector circular, ¿no? Y acá tengo un solenoide. ¿Qué es un solenoide? Es simplemente un cable, ¿no? Es un conductor eléctrico que se le ha dado muchas vueltas, ¿no? Muchas vueltas, se han formado varias espiras. Después se pueden dar n espiras, ¿no? Tiene una cierta longitud y tiene una cierta cantidad de espiras, ¿ya? Y obviamente pasa una determinada corriente. Cuando sucede eso, en la parte interna se genera un campo magnético, ¿no? En la parte interna hay un campo magnético. Entonces, ¿cómo calculamos esa inducción magnética en la parte interna? Entonces, esto se calcula la permeabilidad magnética por la densidad lineal de espiras y por la intensidad de corriente. ¿De acuerdo? ¿No? Esa densidad lineal de espiras se calcula el número de espiras sobre la longitud. ¿Listo? Ya está. Entonces, eso viene a ser para el caso de un solenoide, ¿no? Acá estamos generando de repente un imán artificial, ¿no? Muy bien, obviamente puedes agarrar un cable, puedes darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y las puntas que te quedan lo colocas a una pila, y entonces ya con la pila establecida se genera una corriente, y al existir corriente en la parte interior se forma un campo magnético y ya tendrías un imán artificial, ¿no? Muy bien. En el caso del toroide, que es parecido al solenoide, pero solamente que acá está en forma lineal, acá le hemos dado forma de una circunferencia, ¿no? También va a haber una cierta cantidad de espiras a su alrededor. Entonces la ecuación es prácticamente la misma, ¿ya? En la parte interna se genera el campo magnético, y te decía que es la misma porque la forma es así, o sea, tiene la misma forma, ¿no? Pero la densidad lineal de espiras, bueno, pues lo colocamos así, ¿no? El número de espiras que existe, ¿no? Todo eso sobre sería aquí 2pi por radio medio, ¿ya? Así ponemos. En realidad es la longitud, ¿no? Es la longitud de esa circunferencia, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y el radio medio, obviamente, pues se calcula el radio mayor más el radio menor y todo sobre 2, ¿de acuerdo? Así calcula. Entonces, es, como digo, es parecido, solamente que con esas diferencias en su longitud, ¿no? Y ahí tenemos entonces para el caso de un toroide, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, eso viene a ser las aplicaciones de la ley de Biot-Savart. Ahora, chicos, vamos a ver la parte práctica de la inducción magnética, ¿de acuerdo? Vamos a ver la número 1, entonces, por aquí. Empezamos con la número 1 y nos dice: un conductor rectilíneo de gran longitud conduce una corriente de 20 amperios. Calcular el módulo del campo magnético producido en un punto situado a 2 centímetros del conductor. Entonces lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos un conductor eléctrico. Ahí está, es de gran longitud, o sea, estamos considerando el conductor infinito, ¿ya? Me está diciendo a 2 centímetros de ese conductor. Ahí está. A 2 centímetros de ese conductor vamos a calcular la inducción magnética, ¿de acuerdo? Y me dice que está, digamos que transporta una corriente de 20 amperes. Pues aquí está la corriente y esto es de 20 amperes. Y acá tengo 2 centímetros. Listo, ya está. Muy bien. Entonces, muchachos, vamos a colocar acá un punto P y quiero calcular la inducción magnética en el punto P, y esto se calcula permeabilidad magnética por la intensidad de corriente sobre 2pi por la distancia del conductor, ¿cierto o no? Muy bien, entonces solamente vamos a reemplazar valores. Colocamos entonces la inducción magnética en el punto P, sería igual 4pi por 10 a la menos 7, que es el valor de la permeabilidad magnética. La intensidad, que es 20 amperes, ahí está, 20 amperes, todo sobre 2pi, ¿cierto? 2pi.
y la distancia es 2 centímetros. Como es 2 centímetros, lo colocamos 2 por 10 a la menos 2. El 10 a la menos 2 metros es justamente pues 2 centímetros, ¿no? Para poder convertirlo. Siempre que tengamos centímetros, multiplicamos por 10 a la menos 2 para pasarlo a metros, ¿ya? Listo, ya está. Solo nos queda la operación. Y como puedes notar acá, 2 por 2 es 4pi. 4pi se eliminan. Acá te quedaría entonces 10 a la menos 2 sube como 10 a la más 2. Menos 7 más 2 sería menos 5. Entonces sería 20 por 10 a la menos 5. O 2 por 10 a la menos 4. Tesla. Listo. Ya está, muchachos. Ya calculamos entonces la número 1. Ya, nos vamos a la número 3. Vamos con la número 3 por aquí. A ver, ¿qué nos dice la número 3? Nos dice calcular el módulo de la intensidad de campo magnético producido por una corriente rectilínea de 8 amperes en un punto a 4 centímetros de la misma. Y también tenemos un conductor de gran longitud, ¿no? O sea, estamos en el mismo caso. Estamos en un caso muy parecido al caso anterior, ¿ya? Aquí tenemos el conductor que es, ahora tenemos a 4 centímetros, ya, a 4 centímetros, y la intensidad de corriente que por ahí se está transmitiendo, ¿no? Entonces tenemos acá 4 centímetros, ahí está, 4 centímetros, le puedo colocar un punto P también. La intensidad de corriente me dice que vale 8 amperes. Ahí está, listo. Y vamos a calcularlo, usamos la misma ecuación, ¿cierto? Usando la misma ecuación tenemos entonces la inducción magnética en el punto P sería la permeabilidad magnética, que es 4pi por 10 a la menos 7, por la intensidad de corriente, que es 8 amperes. Ahí está. Y todo sobre 2pi por la distancia al conductor, que es 4 centímetros, o sea 4 por 10 a la menos 2, ¿no? Como ya bien sabes. Listo. Ahora solo nos queda la operación, que sería 4pi, con el 4pi se va, te queda mitad y mitad, te queda 4, y decimos que nos está quedando, nos queda 4 por 10 a la menos 5 teslas. Listo. Ya está. Muy bien, entonces eso fue la solución de la número 3, ¿no? Esa fue la solución de la número 3. Nos vamos ahora a la número 5. Vamos con la número 5. Ahí está. Aquí en la número 5 nos está diciendo la corriente que circula por un conductor, si el módulo del campo magnético producido por un punto situado es de 4 por 10 a la menos 7 Tesla, ¿no? Entonces tenemos aquí, tenemos acá un conductor. Vamos a colocarlo de esta manera. Ahí está el conductor. Entonces tenemos aquí a 5 centímetros, ya a 5 centímetros, ahí está. Siempre hay que darnos cuenta, hay que fijar que sea siempre 90 grados, ya, ahí está. Acá le puedo colocar el punto A, estamos a 5 centímetros, ¿no? Y dice que en ese punto A la inducción magnética vale 4 por 10 a la menos 7 teslas. Ahí está. Y lo que te está pidiendo es la intensidad de corriente. ¿De acuerdo? Eso nos está pidiendo, la intensidad de corriente. Bueno, sabemos aquí, ya sabemos que la inducción en el punto A sería permeabilidad magnética por la intensidad de corriente sobre 2pi por la distancia al conductor.
Bueno, obviamente esa es la ecuación original para un caso de conductor muy largo o infinito, ¿no? Y ahí tú puedes despejar, ¿ya? Ahí tú puedes despejar la intensidad. Si despejamos la intensidad, esto pasa a multiplicar, sería la inducción por 2pi por la distancia del conductor, todo sobre la permeabilidad magnética, ¿no? Despejando la intensidad de corriente. Entonces por acá decimos que esta intensidad sería igual. Esta inducción vale 4 por 10 a la menos 7. Acá está multiplicado por 2pi. La distancia es 5 centímetros. Si es con centímetros, lo pasamos a metros por 10 a la menos 2. Y acá tenemos la permeabilidad magnética, que es 4pi por 10 a la menos 7. Listo. Solo te queda la operación, ¿no? Obviamente 10 a la menos 7 se va, el 4 se va, el pi se va. ¿Qué te está quedando? Te queda 5 por 2 es 10, por 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, que sería 0,1 amper. Listo. Ya está, muchachos. Eso fue entonces la número 5, ¿no? Muy bien, vamos entonces con la número 7. Vamos con la 7 por aquí, puede ser la 7. Y nos dice calcular el módulo del campo magnético en el centro de una circunferencia producida por una corriente circular de 18 amperes y de radio 3 centímetros. O sea, estamos en el caso ahora de un conductor en forma de circunferencia. Ahí está. La corriente dice que vale 18 amperes. Ahí está, 18 amperes, y tenemos un radio por aquí. Aquí tengo 18 amperes. El radio vale 3 centímetros. Y te piden en el centro, ¿no? Y cuando es un conductor en forma de circunferencia, la inducción en el centro sería permeabilidad magnética por la intensidad de corriente, todo sobre 2 veces el radio, ¿no? El radio de esa circunferencia. Muy bien. Reemplazamos datos, entonces ponemos la inducción en C, sería 4pi por 10 a la menos 7. La intensidad, que es 18 amperes. Y abajo ponemos 2 veces la distancia del conductor, que es 3 centímetros. Ya sabes, con el centímetros por 10 a la menos 2. ¿Cierto? Ya está. Listo. Acá podemos sacar 2 por 3 son 6. Y 6 de acá te queda 3. Y te está quedando entonces, te está quedando 3 por 4, 12pi. 12pi por 10 a la menos 5 teslas. ¿Cierto? Eso nos está quedando. ¿Ya? Ahora, este pi vendría a ser 3,14. ¿No? ¿Cierto? Entonces ahí vamos a ver 12 por 3,14. Y eso nos sale 37,68 por 10 a la menos 5 teslas. Ya está. Eso vendría a ser entonces la número 7. ¿De acuerdo? Vamos entonces con la número 9. Allí nos dicen, en la 9 nos dicen, ahí está, la corriente por un conductor circular es de 25 amperes. Ya te piden hallar el radio de la circunferencia si el módulo del campo magnético producido en el centro es de 31,4 por 10 a la menos 5 teslas. O sea que estamos igual en un caso de conductor en forma de circunferencia. Acá tenemos su radio, ahí está, y su corriente, ¿no? Entonces tenemos acá que la corriente es de 25 amperes, te piden el radio, y la inducción en el punto C dice que vale 31,4 teslas. Muy bien, bueno, por eso la menos 5, ¿no?
31,4 por 10 a la menos 5 teslas. Ahora sí, ya está. Muy bien. Bueno, ya sabemos que la inducción en el centro se calcula permeabilidad magnética por la intensidad de corriente sobre 2 veces el radio de esa circunferencia, ¿no? Entonces nos queda reemplazar. Como te piden el radio, podemos de repente despejar el radio. Despejamos radio, lo subimos, lo bajamos y te quedaría entonces que el radio es permeabilidad magnética por la intensidad de corriente sobre 2 veces la inducción en el centro, ¿cierto? Así vendría a ser. Vamos a reemplazar entonces, ponemos ese radio, vendría a ser 4pi por 10 a la menos 7, que es la permeabilidad magnética, la intensidad que sabemos que vale 25 amperes, todo sobre 2 veces la inducción que vale 31,4. El 31,4, si tú recuerdas, el pi es 3,14, ¿cierto? Y si al 3,14 lo multiplico por 10, te queda 31,4. Entonces es un 10pi. Este 31,4 lo puedo colocar como 10pi por 10 a la menos 5. Listo. Así vendría a ser, ¿no? Operamos entonces. Y acá tenemos 25 por 4 es 100, ¿cierto? Bueno, acá podemos eliminar el pi con el pi también. Sería 100 sobre 20, te queda 5. Y te queda 5 por 10 a la menos 2 metros. Que equivale a decir 5 centímetros. Listo, ya está. Muy bien. Vamos con la 11. Ya vamos con la número 11 y en la 11 tenemos allí un solenoide. Me está hablando de un solenoide. Ahí está el solenoide. Listo, muy bien. Este solenoide es de 500 espiras. Ya 500 espiras. Y tiene una longitud de 1/4 de metro. Muy bien. Y la corriente que circula es de 0,5 amperes. Muy bien. Listo. Entonces te piden la inducción en su centro, ¿no? Y la inducción en su centro sería igual a la permeabilidad magnética por la densidad lineal de espiras por la intensidad de corriente, ¿no? Esa es la ecuación que tenemos. Y ahora vamos a simplemente reemplazar. Ponemos acá la inducción en el centro es 4pi por 10 a la menos 7 teslas. La densidad que es longitud, bueno, el número de espiras entre longitud que sería 500 sobre la longitud que es 1/4. Y eso por la intensidad que vale 0,5 amperes, que es 1/2. Ya está, listo. Así tenemos, ¿no? Ahora sí, operando te quedaría, solo por aquí, operando te quedaría entonces, sería 500 por 4 te queda 2000, ¿no? 2000 entre 2 es 1000. 1000 es 10 a la menos, 10 al cubo, ¿no? 10 al cubo con 10 a la menos 7, 10 a la menos 4, ¿cierto? Entonces te quedaría 4pi por 10 a la menos 4. 4pi por 10 a la menos 4 teslas, ¿no? Pero el pi es 3,14 por 4 te queda 12,56. 12,56 por 10 a la menos 4 teslas. Listo, ahí tenemos la solución entonces de la número 11, ¿ya? Vamos con la 13. A ver, número 13. Dice, hallar el campo magnético en el centro de un solenoide de 2000 espiras. Bueno, ahora tenemos un solenoide
que tiene 2000 espiras. Acá ponemos número de espiras 2000. La longitud también deben haber dado, ¿no? Bueno, te piden la longitud, ya te piden la longitud. Entonces tenemos acá 2000 espiras. Acá te piden la longitud. El campo es de 16 por 10 a la menos 3 teslas. Entonces acá ponemos el campo en el centro es 16 pi por 10 a la menos 3 teslas. Te piden, y bueno, y la corriente es de 10 amperes. Ya acá vamos a colocar una corriente de 10 amperes. Listo, muchachos, entonces vamos a simplemente reemplazar. Ya sabemos cómo se calcula, ¿no? Sabemos cómo se calcula la inducción en el centro, que sería permeabilidad por la densidad lineal de espiras por la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Entonces solamente nos queda operar. A ver, como te piden la longitud, podemos despejar la longitud, ¿no? Acá sabemos que acá tengo la inducción, la permeabilidad. Esto viene a ser el número de espiras sobre la longitud. Y acá es la intensidad. Longitud sube, inducción baja, y te queda que la longitud sería permeabilidad por el número de espiras por la intensidad de corriente. Y todo sobre la inducción. ¿Cierto? Ya está. Bueno, ahora reemplazamos datos. Vamos a reemplazar. Sería que esta longitud es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Ahí está. El número de espiras es 2000, que puedo colocarlo como 2 por 10 al cubo. La intensidad, que es 10 amperes. Y todo sobre la inducción, que vale 16pi por 10 a la menos 3. Listo, ya está. Muy bien. Acá puedes eliminar el pi con el pi. Acá te queda 10 a la menos 7. Ya 10 a la menos 7 con 10 al cubo te queda 10 a la menos 4. ¿Sí o no? Menos 4 más 1 menos 3. O sea que todo esto se elimina con el de abajo. Y te queda 4 por 2 es 8. Y 8 sobre 16 es 0,5 metros. Listo. Ya está. Lo que equivale así, porque está en centímetros, a 50 centímetros, ¿no? Listo, chicos. Muy bien. Ya tenemos entonces la número 13, ¿no? Vamos con la 15. Vamos con la 15. Y la 15 nos dice calcular el módulo del campo magnético en el centro de un solenoide de 1000 espiras, cuya longitud es 6,28 metros, si por el control pasa una corriente de 10 amperes. Muy bien. Pues también estamos en el caso de un solenoide, ¿no? Un solenoide cuyo número de espiras es 100, ¿no? No, 1000 espiras. 1000 espiras. La longitud vale 6,28 metros. Ahí está. La intensidad de corriente es 10 amperes. Y nada más. Y te piden la inducción en su centro, ¿no? Bueno, tú ya sabes que es permeabilidad magnética por la densidad lineal de espiras y por la intensidad de corriente. Entonces solo nos queda reemplazar porque todos los datos son conocidos. Entonces ponemos inducción en el centro, sería esto que vale 4pi por 10 a la menos 7 teslas. De densidad lineal, que sería número de espiras, que es 1000, entre la longitud 6,28, que es 2 veces 3,14, y 3,14 es pi, o sea, puedo colocarlo como 2pi, la longitud como 2 veces pi, ¿ya? Y por la intensidad, que es 10 amperes. Muy bien, ahí puedes eliminar el pi con el pi, sacas mitad, te queda 2, y te queda acá 10 a la 4 con 10 a la menos 7,
te queda 2 por 10 a la menos 3 teslas. ¿De acuerdo? Así nos queda entonces la número 15. Ya está. Eso viene a ser. Vámonos ahora con la número 17. Ahora, el número 17 te dice: calcular el módulo del campo magnético producido por una corriente rectilínea de 4 amperes en un punto a 2 centímetros de la misma. Bueno, te están pidiendo la inducción en un conductor rectilíneo. Y tú sabes que cuando es ese caso usamos esta ecuación, ¿no? Permeabilidad por intensidad sobre 2pi por la distancia al conductor, ¿no? Sabemos que esta es la ecuación. Entonces, al reemplazar, colocas la inducción en el centro, sería 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad, que vale, dice 4 amperes, todo sobre 2pi por la distancia, que viene a ser 2 centímetros, o sea, 2 por 10 a la menos 2 metros. Bueno, acá se va el 2 por 2pi, sería 4pi, y te queda que esta inducción sería simplemente 4 por 10 a la menos 5 teslas. Ya está, listo. Esa sería entonces la número 17. Muy bien. Y hacemos la número 19. Por acá podemos hacer la número 19. Y la 19 te dice, nos dice, el módulo del campo magnético en el centro de un solenoide de 5000 espiras. Mira, te han dado el número de espiras. El número de espiras es 5000, me dice. Ahí está. Es de 10pi por 10 a la menos 3 teslas. Entonces tenemos la inducción en el centro es 10pi por 10 a la menos 3 teslas. Calcular su longitud si por el conductor pasan 10 amperes. Te piden la longitud, ¿ya? Si por el conductor pasan 10 amperes. Muy bien, listo. Ahí está, ¿ya? Entonces simplemente vamos a, bueno, a reemplazar datos. Ya sabemos que la inducción en el centro para un solenoide es permeabilidad por la densidad lineal de espiras y por la intensidad, como hemos visto anteriormente, ¿no? Ya está. Bueno, también sabemos que esto se calcula permeabilidad, esto sería el número de espiras sobre longitud y por la intensidad. O sea que la longitud vendría a ser permeabilidad por el número de espiras por la intensidad sobre la inducción magnética. Y solo nos queda reemplazar. Al reemplazar sería 4pi por 10 a la menos 7 por el número, que tendría que ser 5000, 5 por eso al cubo, la intensidad, que es 10. Ahí está. Todo sobre la inducción, que sería 10pi por 10 a la menos 3 teslas. Ya está. Listo. Entonces, operando, acá nos queda 5 por 4, 20. Entre 10 te queda 2. Te queda 2. Ya está. El pi con el pi se elimina. Acá te queda 10 a la 4, ¿cierto? Con 10 a la menos 7, 10 a la menos 3, con 10 a la menos 3 también se va. Se elimina. Y te quedó solamente 2, ¿no? 2 metros. Ya está, listo.
Muy bien, entonces eso sería, chicos, la solución de nuestra número 19. Y con eso ya estamos terminando la parte práctica de esta primera parte de electromagnetismo. Gracias, muchachos.